Para la bioenergética, todos los seres humanos tenemos 5 heridas en nuestra infancia: la herida del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición y de la injusticia. En este video vamos a explorar la última de las heridas infantiles, la herida de la injusticia. Cómo se ocasiona esta herida, cuál es el impacto que tiene en la vida del adulto y sobre todas las cosas, cómo poder sanarla. Según la bioenergética, todos los seres humanos construimos nuestra personalidad entre la etapa en donde estamos desarrollándonos en la panza de mamá y los 7 años de edad, siendo el factor más importante en el desarrollo de esta personalidad cómo nos relacionamos con mamá y con papá. De la relación que construimos con mamá y papá van a salir las 5 heridas que también van a terminar moldeando la estructura de personalidad. En el caso de la herida de la injusticia, se desarrolla en la última etapa, entre los 4 y los 7 años, pudiendo también desarrollarse un poquito después, hasta los 9 años, y vale aclarar que también la herida de la traición se desarrolla en esta etapa, que es cuando los niños empiezan a ser conscientes de sus emociones y empiezan a conectarlas con el cuerpo y quieren transmitir a través del cuerpo sus emociones. Por ejemplo, abrazan con todo el cuerpo, están permanentemente dando mimos, es como que es una etapa muy corporal para el niño, para la niña. Y es en esa etapa en donde se encuentra con padres que son fríos, distantes y exigentes. Producto de encontrarse con este tipo de padres que no son como un contenedor para todo el amor que quiere demostrar el niño o la niña, en el caso de la herida de la injusticia, la persona automáticamente reprime esas emociones, reprime esos sentimientos y empieza a volcar toda su atención al accionar. ¿Por qué? Porque interpreta que siendo o complaciendo las expectativas de esos padres fríos, distantes y exigentes, en la mayoría de los casos el ejemplo más claro es en el estudio, de esa manera sí se siente merecedor del amor y siente que puede darles el amor a mamá y a papá. Es por eso que la persona empieza a volcarse de lleno, el niño empieza a volcarse de lleno a poder conseguir grandes resultados en su vida que le permitan sentirse merecedor del amor de mamá y de papá. Bien, y ahora veamos cuáles son algunos de los factores que generan esta herida. Y el primer factor que tenemos que ver es el de los padres exigentes. Hay muchísimos padres que vuelcan su crianza en las responsabilidades del niño o de la niña y efectivamente eso genera en este niño o niña una represión del sentir, una represión del mundo emocional, que necesita reprimir ese mundo emocional para concentrarse en el hacer, responder ante sus responsabilidades y desde ese espacio sentirse merecedor del amor de mamá o de papá. Por ejemplo, ese niño o niña que es muy exigido o exigida en el mundo del colegio, en el mundo estudiantil, y desde ese espacio empieza a reprimir su sentirse aburrido, su querer hacer un berrinche o cualquier tipo de cosa para poder concentrarse en el estudio, disciplinarse y desde ese espacio satisfacer las expectativas de mamá y papá y sentirse merecedor o merecedora de su amor. ¿Tá? En segunda instancia, padres fríos y distantes. Las emociones, el habitar las emociones, muchas veces se enseña. Entonces, cuando papá y mamá son fríos y distantes y no tienden a saber cómo demostrarle las emociones o cómo enseñarle a ese niño o a esa niña cómo transmitir sus emociones, esto también recae en que el niño o la niña reprime sus emociones y empieza a concentrarse en el hacer. El hermano mayor, ¿por qué pongo esto? Y esto es muy común que los hermanos mayores tengan la herida de la injusticia. Normalmente, y hasta hace muy poco tiempo, y todavía sigue pasando mucho en Sudamérica, el hermano mayor tiende a ser como un tercer padre. Tiene que ser como una niñera o un niñero, dependiendo, digamos, de la situación de la familia, que se tiene que hacer cargo de los hermanos. Hay un humorista argentino que se llama Gordillo que hace un chiste que lamentablemente es una realidad. Cuando venía tu papá o tu mamá y le decía al hermano mayor, ¿sabes qué? Si llora él, vos te vas a hacer responsable. Es tu responsabilidad. Lo dice con otro lenguaje y de una forma más chistosa. Pero eso es una realidad. Cuando el hermano mayor nace y llegan más hermanos, normalmente tiende a ser como un tercer padre o un niñero o una niñera. Y esto obviamente reprime sus emociones, lo obliga a madurar muchísimo más rápido y desde ese espacio poder satisfacer las expectativas de papá y mamá y sentirse merecedor o merecedora de su amor. Y el último
es cuando las condiciones de vida son muy adversas. Cuando el niño o la niña llega a una situación, por ejemplo, de muchísima escasez y desde muy temprana edad se tiene que encontrar con las responsabilidades de la vida adulta, obviamente que va a reprimir sus emociones para poder concentrarse en el hacer y desde ese espacio poder sentir que efectivamente, digamos, está contribuyendo a la casa y sentirse merecedor del amor de papá y mamá. También pasa mucho cuando hay situaciones muy límites en la familia, como podría llegar a ser un divorcio con violencia. Entonces, muchas veces pasa que ese niño o esa niña empieza a sentir que puede proteger o que debe proteger a su familia desde algún punto. También pasa mucho cuando hay tragedias en donde el niño o la niña pasa este papel más como protector. Desde algún momento o desde algún espacio siente que tiene que proteger a su familia. Hay una anécdota de Gabriel Rolón que es muy linda, que dice que una de sus pacientes, que evidentemente tenía esta herida, cuando tenía 5 o 6 años, volvía del funeral de su abuela. Y cuando volvía del funeral de su abuela con su mamá, ella en un momento agarró y vio que había unas flores y agarró esas flores y se las quiso regalar a su mamá, ¿no? Y desde ese espacio cuenta Rolón que había empezado a querer como cuidar a su mamá o a sentir que ella tenía que proteger las emociones de mamá. Y ahí se empieza a originar esta herida. Bueno, y ahora sí vamos a ir viendo cómo impacta esta herida en la vida del adulto. En primera instancia, vamos a ver que la persona tiene un bloqueo emocional. La característica más representativa de una persona que tiene la herida de la injusticia es su bloqueo emocional. Como lo vimos hace un momento, el niño o la niña, para poder satisfacer la necesidad de las expectativas de mamá y papá, y producto de que mamá y papá no tienen las herramientas para poder conectarse emocionalmente con el niño o con la niña, este niño o niña bloquea sus emociones y ese bloqueo lo sigue manteniendo el adulto. Estas personas no pueden demostrar sus emociones, son como estatuas. Cuando están enojados, cuando están tristes, cuando están alegres, siempre es como la misma impronta, siempre es la misma cara, siempre es el mismo espacio, nunca lloran, se ríen de una manera como muy tranquila, siempre como manteniendo ese espacio, como manteniendo la compostura, pero en realidad no lo hacen conscientemente, es porque no sienten esas emociones, porque las bloquearon de niños o de niñas. Muchas veces, digamos, este bloqueo emocional, que es algo que ya vamos a ver a continuación, les permite concentrarse muchísimo más en el hacer y eso les permite tener grandes resultados en su vida, pero también les trae grandes problemas en otros espacios de la vida, como puede ser la relación de pareja. Muchas veces lo que más le demandan a la persona que tiene la herida de la injusticia en sus relaciones de pareja es que sea más demostrativo, demostrativa, más cariñoso, cariñosa, algo que la persona no puede por sí sola porque lo bloqueó. Entonces, si se mantiene ese bloqueo emocional, la persona generalmente va a tener o va a tender a demostrar muy poco sus emociones. Las siente, están ahí, pero no las puede demostrar, no sabe cómo. Inclusive muchas veces los motivos que más lo llevan o más la llevan a poder demostrar algún tipo de emociones cuando se frustran, ¿no? Cuando se frustran, la frustración sí es algo que lo tienen muy a la mano. ¿Por qué? Porque también ya la vienen arrastrando de cuando le querían demostrar el amor a mamá y a papá y no podían hacerlo. Por eso es muy importante que la persona sea consciente de este bloqueo emocional y que también salga de la generalización, porque estas personas tienden a creer que todo el mundo vive las emociones de esa forma o que es una virtud vivir las emociones de esa forma. Pero lo cierto es que no es que le ponga conciencia a sus emociones, sino simplemente que no las está o no se está permitiendo conectar con ellas. La segunda característica que vamos a ver de esta herida es que genera una obsesión con el hacer y con el deber. El otro factor distintivo de las personas que tienen la herida de la injusticia es su obsesión por el hacer y por sus responsabilidades y el deber. Son personas que desde muy pequeñas se concentran mucho en el hacer y en sus responsabilidades y tratan permanentemente de cumplir con esas responsabilidades. Indirectamente se ha creado adentro de ellos o de ellas un juez interno que es sumamente duro, que permanentemente está exigiéndoles más. Ya lo vamos a ver a eso más adelante. Pero el punto está en que aprendieron a relacionarse con ese juez interno que se creó de la relación de mamá y de papá,
A través del hacer, de un hacer bastante organizado, porque tienden a ser personas organizadas, estructuradas, que pueden estar largo tiempo trabajando, pueden estar largo tiempo entrenando, sea cual sea el espacio en donde se ha creado ese deber. Les cuesta muchísimo descansar. Son personas que cuando están descansando se sienten culpables o sienten que de alguna manera están perdiendo algo valioso. Ellos se van a decir que están perdiendo tiempo, oportunidades, bla, 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 pero lo que en realidad está latiendo en su interior es que están perdiendo el amor de mamá y de papá. Era lo que eso motivaba el hacer de niños, y muchas veces de adultos lo que termina sucediendo es que se apoyan mucho en el qué dirán. Buscan la validación en los demás de una manera muchísimo menos exagerada que otras heridas, pero ellos también buscan construir ese personaje recto y responsable y protector. Entonces, desde ese espacio tienen un motor de hacer que rara vez los deja descansar y que permanentemente está prendido y que busca generar esas acciones que lo hacen sentir orgulloso y siempre apegado a su deber, a su responsabilidad. En tercera instancia, la persona se vuelve sumamente exigente, y perfeccionista. La tercera de las características es la exigencia desmedida, que es un poquito lo que ya vimos hace un momento de este juez interior. En un determinado momento de su vida, el niño, ya sea que replicando la relación que tenía con mamá o con papá, o porque no se sentía merecedor, ha generado un juez interior que permanentemente lo está juzgando. Está criticando todo lo que ese niño o ese adulto ya hace. Son personas sumamente críticas de ellos mismos y que rara vez se encuentran virtudes, ¿no? Es como que ese juez interno está permanentemente llevándolos a mejorar. Ojo que este juez interno es parte de su motor de acción, porque no es un juez que los victimiza, no es un juez que de alguna manera les inhibe la acción. Al revés, siempre de una manera muy tóxica los está invitando a mejorar. Puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo mejor, para la próxima, para la próxima. Y eso siempre lo lleva a querer más en la vida y a exigirse y exigirse. Y muchas veces exigir a las personas de su mundo. Sin darse cuenta, tiende a caer un poco en agresiones pasivo-agresivas, actitudes pasivo-agresivas, en donde termina siempre conectándose con lo que a los demás le falta. Porque es lo que hace él mismo con él. No puede ver sus virtudes, no puede ver sus cosas buenas, porque siempre se está viendo en mejora. Puedo mejorar, o podría haberlo hecho mejor, Miguel Ángel Ruiz, en su libro Los 4 acuerdos, lo retrata muy bien a cómo este juez interior permanentemente está picoteándoles la cabeza. Y en la herida de la injusticia, porque en realidad todos tenemos un juez interior, todos los tenemos. Pero el tema está en que en el caso de la herida de la injusticia, que es la base del eñatipo 1 también, este juez interior tiende a ser como muchísimo más cruel y muchísimo más despiadado, pero aparte de eso tiende a invitarlo a generar ese accionar desmedido que a la sociedad le gusta, porque muchas veces ese accionar desmedido es el que le trae grandes resultados. Pero esos grandes resultados para él o para ella no terminan siendo nada porque no sabe valorarlos y ya está buscando el próximo objetivo. Y por último, la última característica que vamos a ver, recuerde que acá vemos alguna, hay más características. Si se querés saber más de esta herida, te puedes sumar al ciclo de abril sanando al niño interior. La última característica que vemos en este video es la búsqueda de la justicia. Último, esta obsesión que tiene con la justicia. Hay que aclarar esto. La justicia es un concepto que en la sociedad nos ponemos de acuerdo todos para determinar qué es justo y qué no es justo a través de un sistema de leyes. Pero la persona que tiene la herida de la injusticia inconscientemente va por la vida también con ese valor moral que a él o a ella le permite determinar qué sí es justo y qué no es justo. Y desde ese espacio va teniendo esa vara moral con las demás personas. Él o ella siempre se va a tratar de ser muy correcto, siempre estar apegado a las leyes y nunca va a ser muy crítico de las leyes. Cuando hablo de leyes o normas, refiero a empresas, a sistemas familiares, obviamente a las normas sociales, siempre va a estar desde ese espacio. Pero también en espacios informales como relaciones con los amigos o esto, siempre va a tratar de ser justo o justa, siempre va a tratar. Hay un libro que se llama Las 5 heridas del alma, que es ahí donde precisamente describen esta herida. Y dicen que la autora, pone una situación en la cual había un grupo de amigos en donde todos estaban
donde todos habían cenado y había la hora de pagar la cuenta, y ahí automáticamente la persona con la herida de la injusticia tomó la cuenta y empezó a dividir todo en partes iguales, todo total y completamente justo para cada uno, ¿no? ¿Cuál es el lado B de esto? ¿Cuáles son los problemas que le trae a la persona? Que muchas veces esta obsesión con ser justo o justa lo lleva a ser injusto o injusta con él mismo y con los demás. Porque en realidad, ya en espacios más informales, esa justicia sale de sus creencias, de su mundo de interpretaciones, y es lo que para él o ella es justo o justa. Y a muchas veces se cierra en sus creencias para determinar qué es justo y qué no es justo. Obviamente eso cae en otro pilar de personalidad que no vamos a ver en este video, que es la soberbia y la arrogancia. Tiende a caer mucho en este espacio de soberbia o de arrogancia porque él se siente o ella se siente justificada porque siempre se comporta de manera justa o justo. Y no puede entender que lo que para él o ella es justo, para otra persona puede ser injusto. Y eso lo vuelve una persona que muchas veces tiende a caer en conflictos. A veces conflictos inclusive absurdos. Pero bueno, va por la vida con esta vara moral de que sí está bien y que no está mal, que sí es justo y que no es injusto. Y eso muchas veces, una, lo lleva a ser injusto con las personas, y dos, le lleva a tener grandes conflictos en vínculos de pareja o de amigos, y tres, termina generando como una falta de autoestima con él o con ella, porque nunca termina de ser tan justo o tan perfecto o perfecta como ella o él lo quisiera ser. Bien, ahora que hemos visto estos pilares de personalidad, que de vuelta te vuelvo a decir, hay varios más, pero con estos pilares de personalidad ya podemos trabajar, podemos también empezar a ver un poco cómo es el camino de sanación de esta herida. Porque lo que tiene que aprender esta persona en esta vida, este adulto, es primero que nada a cómo sentir sus emociones. Y para poder sentir y conectarse con las emociones, va a tener que sacarse el bloqueo emocional. Obviamente que este es un espacio muy complicado porque la persona ha generado ese bloqueo emocional para poder relacionarse de la mejor manera posible con mamá y con papá, y desde ese espacio poder sentirse merecedor o merecedora de su amor. Entonces, que la persona pueda volver a conectarse con sus emociones implica conectarse con el dolor, implica conectarse con la tristeza, implica conectarse con la frustración, con el enojo, con muchas cosas que viene reprimiendo durante toda la vida. Pero que la única forma de que la persona empiece a sanar esta herida es conectándose con sus emociones. Y obviamente también, y como consecuencia lógica, desde ese espacio poder empezar a mejorar sus relaciones de pareja, sus relaciones de familia, sus relaciones con amigos, porque le da esa humanidad. Las emociones son los que nos dan esa humanidad. Si no, somos robots. Algo que no dije en este video, muchas personas con esta herida se los puede ver como autómatas, como si fueran robots. Entonces, cuando recupera sus emociones, empieza a conectarse nuevamente con las personas de su mundo. Y cuando ya recupera esas emociones, empieza a entender que vale muchísimo más que las cosas que consigue por su hacer y por su deber, ¿no? Empieza a desarmar esa creencia inconsciente de que él vale simplemente, o de que ella vale o es merecedor o merecedora de amor por lo que hace y consigue, o por cómo responde a las responsabilidades, y empieza lentamente a aflojar, empieza a vivir su vida desde un espacio muchísimo más tranquilo. Porque desde ese espacio también, yendo al otro punto, empieza a desarmar ese juez interior. Esa exigencia que permanentemente estaba atormentándolo o atormentándola al punto de no dejarla o no dejarlo descansar, empieza a desaparecer, porque desde la conexión emocional y desde el entendimiento que vale más del hacer y de cómo cumple sus responsabilidades, empieza este juez interior a aflojarse. Empieza a aflojarse, y quiero ser claro con esto porque ese juez nunca se va a ir, ya lo vamos a ver en un momento, pero en la medida en que la persona trabaje en sí y en su conexión emocional, cada vez más lo va desarmando a ese juez y lo va neutralizando. Y obviamente al final de esto empieza a habitar la humildad, que es algo que necesita mucho. Y dentro de habitar la humildad empieza a dejar de juzgar con esta vara de si esto es justo o esto es injusto. Cuando puede soltar esa vara moral y puede dejar de señalar a las personas diciendo esto está bien, esto está mal, esto es justo, esto es injusto, empieza también a poder permitirse conectar con las personas desde un espacio muchísimo más real. Por ejemplo, se le habilita la empatía. Al conectar con sus emociones y al dejar de juzgar a las personas desde lo que está bien o desde lo que está mal, se permite
empatizar, permite entender esas emociones y se permite conectarse desde ese lado muchísimo más humano. Como siempre les digo, igual, vale aclarar que esto es un resumen. Esto puede tardar muchísimo tiempo y aparte acá me pongo como un poco sentimentalón porque esta es mi herida. Es una de mis heridas. Yo tengo la herida del rechazo y la herida de la injusticia. Esta es mi herida y toma mucho tiempo el poder sanar. Es un resumen muy cortito el que hago para este video. Si quieres saber más, te sumas al ciclo Sanando al Niño Interior, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, como también siempre le digo en todos los videos de las heridas, esa parte de nuestra personalidad nunca se va. En el caso de la herida de la injusticia, nunca se va el juez. Nunca se va esa vocecita que te susurra en el oído que te tenés que comportar así, que no estás valiendo, que no estás cumpliendo con tus responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que tiene que hacer la persona es aprender a conectarse permanentemente con sus emociones y no caer en en las sombras, ¿está? Pero siempre va a estar y es aprender a convivir con esa vocecita y no escucharla. Y ahora sí, habiendo explorado lo que es la herida de la injusticia, cómo se crea, cómo impacta en la vida del adulto y cuál es el camino de sanación, damos por terminado este video. No te olvides de seguirme en mis demás redes sociales que las vas a encontrar acá abajo, digamos, en la descripción del video, y también ahí vas a encontrar el link para poder pedir información e inscribirte en el taller Sanando al Niño Interior de abril. Mi recomendación es que te conectes y que te inscribas lo antes posible para que no tengas que esperar hasta junio o julio, que es el próximo. Dicho esto, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.